Ahora sí volvemos a Casa de Gobierno, que está nuestro compañero Darío. Del Poder Ejecutivo Provincial, señores legisladores nacionales y provinciales, subsecretarios del Gobierno Provincial Municipal, señor Vicente, doctor Emilio Canari, demás autoridades que nos acompañan, señoras y señores. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor Ministro del Interior, Diego Saquia. Bueno, muy buenos días a todos. Queremos dar la bienvenida al ministro del Interior, a Diego Saquia. Es un hombre que ha trabajado mucho en política exterior, tiene muchos espacios, muchas visiones, muchos compromisos hacia el futuro. Creo que es uno de los políticos más importantes. Podemos dialogar las cuestiones con eso. También las corrientes y vamos a el futuro. Lo que tiene que ver con la institucionalidad de corrientes y de vamos a Solo vine a ver al Valdés, que es una agenda que es compartida. Nosotros queremos que, como argentinos, que le vaya muy bien a los correntinos y a Corrientes, y eso implica también que le vaya bien a los argentinos, entonces y viceversa. Ese es el camino. Tuvimos una larga reunión de trabajo. Primero, obviamente, el gobernador me hizo conocer algunas áreas que están por inaugurar pronto aquí. La verdad que muy buen proyecto, me pareció muy interesante y de mucho futuro. Ojalá sea con toda la suerte. Y después hicimos una larga tarea de trabajo sobre la agenda de Corrientes, sobre los temas de Corrientes, y obviamente yo le expresé los temas de la agenda del presidente respecto de las reformas que vienen hacia adelante, tener un presupuesto que nos da previsibilidad, tener una ley de inocencia fiscal, tener una reforma, una modernización laboral que nos permita sacar a la inmensa mayoría de trabajadores informales que tiene nuestro país para que pasen a ser formales, una reforma fiscal, digamos los temas que están en la agenda, que son públicos y de conocimiento, y estuvimos trabajando. Obviamente me llevo una tarea importante que el gobernador me ha encomendado respecto a los temas de Corrientes, así que siempre hay que trabajar en conjunto. Pero bien, hemos intercambiado ideas y obviamente vamos a trabajar en conjunto para que la Argentina salga adelante y crezca mucho más de lo que viene creciendo. Bien, vamos a escuchar ahora al gobernador entonces, doctor Gustavo Valdés. Vamos a pasar a las preguntas. Bien, directamente pasamos a las preguntas entonces de los medios presentes. Sí. ¿Qué tal? Buen día, Mariana Blanco de Diario Época. Bueno, quería consultar al ministro respecto de cuáles son los puntos de coincidencia a los cuales llegaron con el gobierno de Corrientes respecto al presupuesto, y también si hay algún punto de acuerdo en un avance respecto a los fondos de asignación específicas para las provincias. Respecto al presupuesto, en los lineamientos es que estamos de acuerdo que tiene que haber un presupuesto. La Argentina tiene que tener una hoja de ruta, que ese presupuesto está bajo los parámetros que todos queremos para nuestro país, que es el del equilibrio fiscal, el de no tener déficit, y obviamente hemos analizado varias de las propuestas que yo prefiero respecto a rutas nacionales. Tengo una tarea larga que me ha dado Gustavo Valdés, el gobernador,
que prefiero llevarlo en mi agenda para después poder anunciar y resolver. Así que en ese marco lo tenemos. Y respecto a las reformas, son las que son públicas, de público conocimiento en nuestro país. La Argentina, nuestro país hace 15 años que no genera un puesto de trabajo formal neto, hace 20 que no genera una pyme neta. Eso nos tendría que llamar poderosamente la atención, y probando los mismos mecanismos llegamos a situaciones peores. Entonces, la idea es tener una modernización que nos permita al ciudadano que está en la informalidad pasar a la formalidad, y eso va a ser parte de la agenda que se va a integrar a las extraordinarias ahora a partir del 10 de diciembre. Va a ser un verano movido, un verano para trabajar pujantemente. ¿Para qué? Para que crezcamos como país. Si crecemos como país, si crecemos, como dice el presupuesto, 5% anual, bueno, eso va a llegar a todas las provincias y va a llegar a todo el país, y vamos a generar trabajo para los argentinos. En ese camino estamos. Gobernador, ministro, muy buenos días para ustedes. Darío Ramírez para Radio Honor Continental. La consulta es para el ministro. Bueno, Corrientes es una provincia con una agenda fuerte en infraestructura, en desarrollo, además atravesado por una necesidad de acuerdos y una reestructuración fiscal a nivel nacional. La pregunta es, ¿cuál es el plan concreto para poder continuar con este desarrollo de la provincia, además teniendo en cuenta que se está llevando a cabo hoy un cambio de gobierno? Muchas gracias. Es muy interesante tu pregunta, pero yo no lo puedo develar antes de que las propuestas se pongan arriba de la mesa. Eso va a pasar en los próximos días. En los próximos días vas a ver cómo la Argentina pone, o el presidente pone arriba de la mesa, cuál es la agenda para el crecimiento y el desarrollo. Y yo me llevo una agenda del crecimiento y desarrollo que me plantea el gobernador, que es la que voy a trabajar esta semana para poder darle respuestas al gobernador respecto de varios de los puntos que él me dio. Pero lo vas a ver en los próximos días. Los próximos días va a estar arriba de la mesa esa agenda de reformas nacionales, y obviamente yo me llevé la agenda provincial. Para aclarar, no digo de lo nacional, lo que digo es la agenda, la vamos trabajando nosotros, ¿no? Poder viajar, ver, abrir mercados, juntar la oferta con la demanda productiva es clave, pero si nosotros no tenemos un gobierno nacional que tenga una política y que trabaje la macroeconomía fundamentalmente, es difícil. Lo que nosotros tenemos que bajar es el riesgo país, que nosotros vemos que cuando desciende el riesgo país, inmediatamente golpea sobre la tasa de interés. Si nosotros tenemos crédito, nosotros tenemos posibilidades. Si nosotros desandamos el camino de la burocracia para exportar, si nosotros desandamos las trabas para exportar, nosotros tenemos posibilidades. Por supuesto que hay que comenzar a mirar esas trabas para que la infraestructura pueda aparecer en la Argentina. Y puede aparecer en la Argentina cuando hay posibilidades de inversión. No hay nadie que pueda llegar a invertir en la República Argentina si no tenemos esas tasas bajas. Por eso creo que hay que comenzar a bajar ese riesgo país teniendo reformas estructurales. Por eso es muy bueno que nosotros por primera vez comencemos a hablar de una reforma laboral. Ya hubieron varios intentos de reforma laboral en la República Argentina, y que tengamos la seriedad de poder discutir una ley laboral que nos haga dinámico. Y esa va a ser la tarea que vamos a tener con nuestros legisladores, que es muy importante, que podamos tener nuevamente un presupuesto nacional, así como tenemos nosotros en la provincia de Corrientes todo el tiempo, que le dé previsibilidad a la macroeconomía y que nosotros sepamos exactamente en qué vamos a invertir. Seguramente después se abrirá el juego para que nosotros podamos tratar de hacer la obra que sea necesaria inmediatamente y que podamos trabajar en conjunto con el gobierno nacional. Si somos y nos convertimos en un país serio, nosotros vamos a abrir las oportunidades para la República Argentina, y lo que creemos nosotros que es justamente que vamos a cambiar con exportación, vamos a cambiar con producción, con industrialización, exportando tecnología, que la Argentina tiene grandes talentos para eso, pero me parece que ese es el camino. Ministro, bienvenido a Corrientes, lo primero que le quiero señalar. Y segundo, consultarle, en este poco tiempo se ha reunido con varios gobernadores.
y en algunos casos han reclamado distintas deudas que se tiene de Nación para con las provincias. Corrientes no es la excepción. Se trabaja, se evalúa en aceitar y que el flujo de divisas pueda llegar a darse en un corto plazo. Sí, sí. Es verdad lo que planteás. Hay varios frentes de trabajo en esa materia, cajas no transferidas, equilibrios fiscales entre nación y provincia, diferencias, hemos hablado algo de tierras también, que es un tema que a la provincia le interesa y le sirve. Es todo dentro de un paquete, pero sí, por supuesto, tiene que ver con eso. Ahora, entendiendo, si uno mira el presupuesto nacional, el 85% del gasto en el presupuesto nacional es jubilaciones, salud, educación. Fíjate la frazada corta que tenemos hoy, por eso es menesteroso crecer. Y crecer, algo decía recién el gobernador que adhiero totalmente, tiene que ver con tener un presupuesto nos va a dar previsibilidad, eso va a ayudar a bajar el riesgo país. Tener una modernización laboral nos va a dar mayor previsibilidad aún, que nos va a ayudar a bajar el riesgo país. La batería de medidas que está planteado por el presidente en extraordinarias es una batería de medidas para bajar el riesgo país, para que aumente el flujo de créditos a una tasa razonable, que digamos que se pueda pagar y que no endeude ni a las provincias, ni al país, ni a los ciudadanos, en definitiva, porque el riesgo país es la tasa por encima de lo que paga una pyme. Todo eso nos va a permitir reactivar la economía fuertemente. Ese es el camino en el que llevamos. Y lo más importante que yo encuentro en los gobernadores es ese camino. Cada uno de ellos entiende que un país creciendo son más recursos para sus provincias, es más desarrollo, es más inversión, y todos estamos apuntando hacia ese camino. Después vendrá la letra chica, que ahí es donde empiezan los debates más en particular, pero en general estamos todos apuntando hacia ese lugar. Ministro, buen día. Roberto Obregón de Radio UNE. Quería preguntarle si en la agenda del Gobierno Nacional está la posibilidad de reformular la ley de coparticipación. Y la otra cuestión es si va a haber un esquema de premios y castigos para aquellas provincias que mantuvieron durante un tiempo el equilibrio fiscal y otras no. Gracias. Bueno, si hay un debate que no, si hay alguien que no elude un debate, es el presidente de la Nación, con lo cual desde 1994 tenemos una discusión sobre la coparticipación, es buena darla. Me parece que hoy la prioridad son esta serie de reformas que, vuelvo a decir, no son solo las reformas que plantea el Gobierno Nacional, son las reformas que plantea el Gobierno Nacional y las reformas que plantean los gobernadores para integrar un país que crezca. Entonces se trata de tirar en conjunto para un país que salga hacia adelante. Y respecto de la segunda pregunta era... Castigos y premios para las provincias que mantuvieron durante un tiempo el equilibrio fiscal. Vos ves las provincias que tienen equilibrio y que desarrollan y ven cómo salen. Corrientes es uno de esos ejemplos. A mí no me gusta hablar de los que hacen una cosa o hacen la otra. Ahora está claro que los que hacen el camino correcto, las provincias crecen, salen y tienen un norte adecuado. El resto tendrán que también acomodar sus situaciones para que las cosas cambien, ¿no? Y bueno, eso se irá viendo en el tiempo. Hoy tenemos una prioridad que es poner en crecimiento la República Argentina. Yo digo dos cosas de eso, si me permitís. Hablamos con el presidente de la Nación y hablamos los gobernadores. El ministro Santilli, no sé si habías participado de esa, todavía no era ministro, pero bueno, ya que lo estamos tocando, no tiene problema de conversar el presidente de la Nación respecto de la coparticipación. Sabemos que ahí hay dos capítulos, uno entre provincias argentinas y otro las provincias argentinas con Nación. Y eso realmente es complejo. Nosotros en un tiempo habíamos resuelto a partir de un mecanismo que eran los consensos fiscales, pero está dada la posibilidad. Hoy, como está dada la Constitución, es muy difícil arribar a una ley de coparticipación donde vos puedas llegar a cambiar esos valores. Pero sí está dada la posibilidad de poder discutir esto, que es difícil para todos. Por supuesto que en este punto la provincia de Corrientes sigue reclamando su punto que perdió en el año 1987, que le fue compensado a la provincia de Buenos Aires con el Fondo de Reparación Histórica del conurbano bonaerense, y la compensación que le hace al gobierno de La Rioja mediante el punto que le compensan todos los años en el presupuesto nacional.
y a la provincia de Corrientes nunca se le vio compensada ese punto que lo perdimos en aquella fatídica noche del 20 de diciembre, y que todavía lo estamos pesando. Para tener idea de qué estamos hablando de prácticamente un 20% de la coparticipación de la provincia, estamos hablando hoy aproximadamente de unos 600.000 millones, que es más o menos el peso, 500.000 millones por año, que ustedes se imaginan cuando uno comienza a mirar ese número durante tantos años, vemos que la provincia de Corrientes le costó llegar a este momento. Ese equilibrio fiscal, yo creo que tarde o temprano se convierte en premio y castigo. Aquel que no tenga equilibrio fiscal necesariamente con el tiempo termina pagando las consecuencias. Por eso es tan importante cuando nos reunimos los gobernadores radicales con el presidente de la Nación, que ninguno de los gobernadores de nuestro espacio político salió a cuestionar el equilibrio fiscal. Es fundamental y vital que nosotros podamos tener equilibrio fiscal también en la República Argentina. Y cada vez que nosotros emitimos, cada vez que nosotros tomamos un empréstito, lo terminamos pagando todos, y fundamentalmente las provincias argentinas, porque nosotros no emitimos, y en un tiempo se comenzó a hablar de la coparticipación de la emisión de recursos, y llegamos a esa locura, pero creo que el equilibrio fiscal es sano para todos, y tenemos que seguir haciéndolo. Por supuesto, podés estar ahí. Hoy la provincia de Corrientes no tiene deuda, no tomamos ningún tipo de deuda, y si tomáramos una deuda no va a ser para pagar gasto corriente, va a ser para inversión a futuro en infraestructura, para seguir mejorando o las ciudades o las redes viales, pero fundamentalmente es eso. Quiero agregar algo que es muy importante que estaba diciendo Gustavo. A ver, y yendo a la pregunta tuya sobre la coparticipación, el presidente ha dado debates muy profundos. Bajó 17 puntos de déficit de la República Argentina, 10 del Banco Central, 5 del Tesoro y 2 puntos más que fueron devolución de impuestos a los argentinos. Se eliminó el impuesto país y se bajaron retenciones, etcétera. No alcanza, hay que seguir. Y así toda la Argentina creció. Ahora, lo que nosotros necesitamos es que crezca pareja en todos los segmentos, porque hay segmentos que todavía están amesetados, el consumo, sectores de comercio. Bueno, necesitamos que llegue a todo el país, y eso va a derivar en las cuentas de las provincias, en las cuentas de los municipios, en las cuentas nacionales y en el ciudadano, que va a tener más recursos en el bolsillo. Toda la batería de reformas que viene hacia adelante es para ir en esa dirección, algo de lo que planteaba el gobernador respecto del riesgo país, para que baje y para que ese crecimiento llegue parejo a toda la Argentina. Entonces ahí está el desafío, me parece. Y después, obviamente, en el camino, poder restablecer esta conversación sobre la coparticipación, que es una deuda pendiente del 94, no es una deuda de ayer o de anteayer o de muchos años, que obviamente hay que tener la unanimidad, porque ahí para poder reformar la ley necesitas unanimidad. No es sencillo, ¿no? Pero obviamente el debate está para darse. Ministro, gobernador, buenos días. Fernando Gómez para Norte Multimedios. Ministro, teniendo en cuenta que estaba mencionando el paquete de reformas, ¿está analizado o pensado un cuadro tarifario diferencial para las provincias del norte, teniendo en cuenta que viene el verano y por ahí el consumo energético es bastante elevado comparado con otras provincias? Y por otro lado, para las pymes, ¿hay una posibilidad de reducción de algunos impuestos para reactivar la contratación y también la economía? Bueno, respecto de lo primero, Energía está anunciando una batería de medidas, que es lo que Daniel González está llevando adelante con el ministro de Economía. Respecto de lo segundo, las reformas contienen también una baja fiscal. La modernización laboral tiene una baja, pero bueno, hay que esperar que se presente en los próximos días, y también viene una modificación en términos fiscales de impuestos. Todo eso va a contribuir. A ver, ¿cuál es el problema en la Argentina? Tenés la presión fiscal más alta de la región, me refiero a Sudamérica, tenés una contingencia laboral en la industria del juicio que destroza a las pymes, que es increíble a dónde hemos llegado con esta situación, la industria del juicio, por ponerlo más claro y contundente, y después una presión en las cargas,
sobre lo que cada trabajador termina pagando cada empleador. Bueno, eso es la tarea que es lo que viene ahora adelante. Yo no me quiero adelantar porque en los próximos días lo vamos a conocer y a partir de ahí entraremos en el debate con los senadores y los diputados. Daniel de Valor Agro, LT7 de 1900. Pregunta para ambos. Señor ministro, usted ha tenido una cercanía importante con el sector agropecuario, en su condición de diputado además. Quería preguntarle si en la agenda con el señor gobernador están los temas productivos y los temas agropecuarios. Y aprovecho para preguntar, en base a una insistencia que ha hecho el gobernador de las regalías de Yacyretá y Salto Grande, si ese tema fue abordado en el día de hoy. Bueno, claro que tenemos que mirar y hablamos de la agenda productiva, hablamos mucho en realidad, hablamos de prácticamente todos los temas y es como que volvimos a sincronizar temas. Yo creo que todos tenemos la visión del cambio en la República Argentina. Nosotros dijimos que nunca íbamos a bajar los brazos para cambiar a la República Argentina y por supuesto que implica. Hoy estábamos hablando de forestación, hablamos de arroz, hablamos de producción, que es lo fundamental, hablamos de los sectores que comienzan a tener más dinamismo. Hoy tenemos el precio de la carne que está realmente arriba y que los sectores de exportación son importantes. Abrir el mercado en Estados Unidos para la ganadería argentina es un boom. Eso hace que tenga mayor demanda y que nosotros tengamos ingresos. Cuando uno analiza la estructura económica de Corrientes, uno tiene cerca de 1.500 millones de dólares por año de producción entre ternero y vaca vieja, que es el valor que estamos teniendo. Cuando uno vemos que hay dificultades en materia forestal, vemos que salimos de los difíciles caminos, pero que comienza a haber competitividad. Y eso implica abrir mercados, pero la agenda productiva creo que está en el gobierno y por supuesto estamos hablando con el ministro del Interior, que es parte del Gabinete Nacional. Creo que se abre otra etapa, creo que el ministro Santilli le va a dar dinamismo en este sentido al gobierno nacional y nosotros vamos a estar colaborando con el ministro Santilli porque tenemos la misma visión. No es porque uno esté en un lado o el otro no tenga esa visión de cambiar la Argentina, nosotros vamos a estar conversando esos temas. Hablamos de todo, hablamos de lo que nos deben, de compensación de deuda, hablamos de caja, hablamos de las obras públicas pendientes, hablamos de producción, hablamos de política, hablamos de realidad nacional, hablamos de realidad local. Es decir, esta es una agenda abierta y me parece que es sana poder tener una conversación institucional con el Gobierno Nacional en persona del ministro Santilli. Y bueno, creo que tiene que ser el puntapié inicial para abrir la agenda de contacto entre Gobierno Nacional y provincial. Hablamos de todo eso, tal cual. De todo. El arroz, me acuerdo perfecto de todo lo que me dijo. Buenos días para el ministro Santilli. Quería preguntar, Silvio Chivaloche en este caso, preguntarle, ¿cómo? Silvio Chivaloche, mi nombre. Silvio, perdón. Quería consultarle de esa charla que tuvieron en materia de obra pública, cuál es la visión del Gobierno Nacional de la autovía de la ciudad de Corrientes. Si bien está en marcha, quería saber si hay objetivos trazados para que se finalice esta obra antes del final del mandato de Javier Milei. La otra, segundo puente entre Resistencia y Corrientes. Yo quería que sea antes de la finalización de mi mandato, pero ya no va a ser posible. No va a ser posible. Pero el gobernador me lo recalcó mucho, la autovía, así que quiero que sepan que me la recalcó cada metro. Sí, lo hablé mucho con él, lo voy a poner en mi agenda de trabajo, por supuesto. Entendí la importancia y entiendo las ganas que él tenía de poder haberla finalizado él, pero bueno, vamos a hacer lo imposible para que eso suceda. Respecto de lo que me planteaste del puente Chaco Corrientes, si no me equivoco, ¿no? Me planteaste, sí. Como todo gobierno es una vía fundamental para ambas provincias, con lo cual es una obra de una envergadura muy importante, un tamaño muy importante, y entiendo que se está estudiando en el Banco Interamericano de Desarrollo y voy a seguir muy de cerca ese trabajo.
Otro de los temas que el gobernador me planteó, está ahí en la agenda, yo lo voy a seguir de cerca y cuando tenga alguna información del avance y de cómo va en esa línea, obviamente lo notificaré, pero me lo llevé en la agenda que también me planteó Gustavo Valdés, que ha sido, de todo lo que él me planteó, lo tengo casi en la memoria, pero está ahí adentro también. No hay más preguntas por parte de la prensa, señor gobernador. Además, bueno, qué suave que estuvieron, che. Parece que hay buena predisposición. Bueno, muchas gracias. De esta manera damos por finalizada esta conferencia de prensa. El gobernador Gustavo Valdés y el ministro del Interior Diego Santilli después de responder las consultas de la prensa dejaron varias cuestiones, ¿no?